Cordial saludo, compañeras y tutores. El día de hoy nos encontramos reunidos con el grupo focal que trabajamos. Me presento, soy Franceni Rodríguez del grupo 251. En este momento vamos a realizar una pregunta a estas personas que afecta directamente nuestra vida cotidiana y la vida de nosotros como ciudadanos. La pregunta es, ¿de qué manera la participación política, contribuye al fortalecimiento de la democracia? Bueno, muchachos, entonces, y muchachas, escucho sus respuestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Bueno, con relación a la pregunta de qué manera la participación política contribuye en el fortalecimiento de la democracia colombiana, pues primero que todo, intentemos definir un poco qué es eso de la participación política, ¿no? Se puede decir que la participación política es como nosotros los ciudadanos sufragamos, como nosotros los ciudadanos tomamos una posición política, la defendemos, pero también como nosotros los ciudadanos podemos generar una oposición a un partido o a líderes políticos, ¿cierto? Es muy importante esta cuestión de que la participación política no solo se liga a la cuestión de sufragar, sino a cómo nosotros tomamos una decisión de apoyar a un partido político o a un líder político, eh, no por ideología, creería yo, sino por ideas, sino por impacto social, mirar, digamos, cuál es la sensatez de aquellos candidatos y cuál es ese trasfondo que puede generar en la sociedad, ¿no? Recuerde que es muy importante que nosotros como ciudadanos sepamos elegir. Y cuando digo que sepamos elegir es tener una conciencia de que se elige a alguien que entre comillas tenga antecedentes sociales, alguien que entre comillas pues aporte y pueda aportar a la sociedad, que tenga propuestas sociales. Y digo mucho entre comillas porque pues en ocasiones los líderes políticos simplemente se quedan como en esas propuestas, ¿no? Y ya cuando suben como tal, pues vemos lo que vemos en la realidad colombiana, ¿no? Que solamente se quedan con propuestas y ya. Entonces es muy importante que como ciudadanos, cuando vayamos a elegir, seamos conscientes, críticos, seamos capaces de analizar, de concientizar cuál es el trasfondo de aquella persona que vamos a elegir, ¿no? Uno no vota simplemente porque nos dan dinero o por ideologías políticas. Creería yo que eso es algo que nos dejó la historia de forma negativa. Uno debe aprender a votar de una manera sensata, siendo coherente con un discurso, eh, coherente con un discurso, eh, creería yo un discurso no impuesto, sino un discurso construido como ciudadano, teniendo en cuenta la realidad de las cosas, porque es muy claro, y eso creo que todos los ciudadanos lo conocemos, sabemos quienes en este país han tenido la batuta en correlación pues, a las múltiples problemáticas que se evidencian, ¿no? Como la droga, como la cuestión del narcotráfico, la cuestión de la corrupción, lavado de activos. Eso se ve muy ligado a esas problemáticas que tienen, digamos, aquellos políticos. Entonces, creería yo que como ciudadanos somos conscientes de aquellas situaciones que envuelven a los partidos y a líderes políticos. Y si somos conscientes de eso, ¿por qué seguimos votando por lo mismo? Entonces, creería yo que es falta de una sensatez como ciudadano, ¿no? Entonces, es muy importante tener una sensatez en correlación a quién elegimos. Ahora, si somos sensatos, si somos capaces de identificar por qué personas vamos a votar de una manera, eh, digamos, sensata, correcta, así sea que tal vez nos equivoquemos más adelante, creo yo que ahí es donde se construye ese concepto de democracia, ¿no? Democracia no solamente es ir a votar, democracia es saber por quién vamos a votar, saber que con la persona que le estamos depositando un voto
se puede generar de pronto un cambio, ¿no? Digamos, dejar de lado tanta tradicionalismo es algo muy importante en esa cuestión de participación política. La participación política actualmente ya no se define por banderas azul, rojo, no. Participación política se define es por una calidad, una coherencia, un discurso sociopolítico, y ahí es donde los ciudadanos debemos apostarle en intentar comprender esos discursos y como tal aprender a elegir, porque desde ahí vamos formando esta nación, desde ahí se pueden generar cambios sociales, desde ahí es donde se hace una reconstrucción de la historia misma, de la política, de los mandatarios, y como tal desde ahí es donde nosotros como ciudadanos ejercemos ese papel democrático, fortalecemos la democracia en Colombia, ¿no? Aquí no se trata de votar porque sí, se trata de votar por generar un verdadero cambio social. Entonces desde ahí es donde la democracia se fortalece, desde ahí es donde la democracia eh, toma un rumbo claro, un rumbo social, ¿no? Pero también una cosa muy importante, no solamente se trata de votar, ¿cierto? También se trata de ser críticos, se trata de entender que si los mandatarios que elegimos no cumplen con lo que prometen, pues es importante también hacerles espacio de oposición, ¿no? Hacerles la oposición, hacerles entender que si los elegimos fue para que, entre comillas, cumplieran lo que prometen, ¿no? Que muchas cosas no lo son, ¿no? Pero si hacemos oposición, también construimos democracia, porque la oposición implica que los ciudadanos seamos conscientes de esa realidad y a la vez aprendamos de que la realidad puede ser manipulada políticamente, que la realidad puede ser maniatada por la economía, por el narcotráfico, por intereses individuales y no sociales. Entonces, es muy importante esa cuestión de oposición en un proceso democrático y de participación ciudadana. Muchas gracias. Debemos partir de que en la política uno puede participar eligiendo, haciéndose elegir o siendo parte de estamentos de control, veeduría o ejerciendo cualquier tipo de mecanismo de participación ciudadana. Como lo podemos notar, todos somos actores dentro de la política. De esta manera, la participación política incide de forma directa en la democracia colombiana. Nosotros como ciudadanos, al ayudar a la resolución de conflictos o a dar solución de problemas, estamos actuando a favor del bienestar de una sociedad, basándonos pues ya sea en la tolerancia, el respeto, la protección de los derechos humanos, entre otros, lo cual va a generar que haya una sociedad más justa. Vengo a dar respuesta al interrogante de qué manera la participación política contribuye al fortalecimiento de la democracia en Colombia, y es porque esta participación política contribuye enriqueciendo la democracia toda vez que al ser un sistema participativo permite que se nutran ideas y conceptos provenientes de las múltiples personas que son partícipes de esta.